¿Alguna vez has sentido que el miedo te está consumiendo? Que cada latido del corazón es una señal de alarma que no sabes cómo silenciar. Imagina a un joven llamado Anakin Skywalker, lleno de sueños y de un talento que eclipsa a cualquiera a su alrededor, pero también atrapado en una sombra que él mismo alimenta. Esa sombra es el miedo, y la historia que vas a escuchar no es solo la caída de un villano. Es el espejo que nos muestra cómo el miedo, cuando no se reconoce, se convierte en una obsesión que poco a poco nos transforma en aquello que más tememos. Hoy vamos a desmenuzar la mente de Darth Vader para descubrir cómo el miedo mal gestionado puede convertir a cualquiera en villano. Al final de este viaje sabrás cuáles son los 4 miedos que nos controlan, cómo se convierten en decisiones y qué puedes hacer ahora mismo para romper el ciclo antes de que sea demasiado tarde. Todo comienza con los miedos más primarios, estos que nacen en el corazón del héroe. El primero es el miedo a perder a la persona que amas. Anakin ve una visión de su esposa Padmé muriendo en brazos de la agonía y esa imagen se clava como una puñalada en su mente. Cada noche, la idea de que el destino le arrebatará lo único que le importa se vuelve una obsesión que lo impulsa a buscar cualquier medio para evitarla. El segundo miedo es el temor a no ser suficiente. Desde pequeño, el joven Jedi siente la presión de cumplir con las expectativas de los maestros, de demostrar que su talento no es un accidente. Cuando los consejos de Qui-Gon y Obi-Wan le recuerdan que la fuerza no siempre está del lado de los que la desean, Anakin interpreta esas palabras como una duda sobre su propio valor, y esa duda se transforma en una necesidad de demostrar que puede controlar su propio destino. El tercer miedo es la soledad. El exilio del templo Jedi, la falta de un mentor que lo guíe, lo deja aislado en un mundo que parece haberle dado la espalda. Esa sensación de estar solo en la batalla contra sus propios demonios lo lleva a buscar una figura que le ofrezca pertenencia, y allí aparece Palpatine, el señor de las sombras que promete compañía y poder a cambio de lealtad. El cuarto miedo es el dolor, el miedo a la pérdida física y emocional. La muerte del maestro Jedi y el accidente en Mustafar son recordatorios brutales de que el cuerpo puede traicionarte. Anakin aprende que el sufrimiento es inevitable, pero también que si logra evitarlo, se sentirá invencible. Esa ilusión lo impulsa a buscar un conocimiento prohibido, la promesa de un poder que pueda detener la muerte misma. Cada uno de esos miedos es una semilla que, sin reconocimiento, empieza a germinar en la oscuridad. ¿Te identificas con alguno de ellos? Cuéntame en los comentarios cuál te ha perseguido más y por qué. Me encantaría leer tus experiencias. A medida que esas semillas crecen, se convierten en obsesión. La obsesión por salvar a Padmé lo lleva a buscar el conocimiento prohibido de los Sith, la única ruta que parece ofrecer una solución. Palpatine, con su voz suave y persuasiva, le susurra que el miedo es el camino hacia el poder, que el control es la única forma de proteger lo que más ama. Esa racionalización se vuelve una excusa para justificar cada paso más oscuro que da. En la vida real vemos patrones similares cuando la perfección se vuelve una carga. El perfeccionista que no puede aceptar un error, el emprendedor que teme el fracaso y termina trabajando sin descanso, la persona que busca el control como escudo contra la incertidumbre. Si ya sientes que la obsesión te está consumiendo, dale like. Es una señal de que estás reconociendo el patrón y estás listo para cambiar. El siguiente paso es el intento de domarlo incontrolable. Cuando Anakin se enfrenta a Mace Windu, elige tomar la decisión de la situación, aunque eso signifique traicionar sus principios. Esa decisión es el punto de inflexión. Si no puede controlar el futuro, al menos controlará a los que lo rodean. El casco negro que eventualmente se coloca es mucho más que una pieza de tecnología. Es un escudo emocional que lo protege de cualquier vulnerabilidad. En nuestro día a día, muchos de nosotros usamos la rigidez, la autoridad o la distancia como una armadura para no sentir el miedo que nos hiere. ¿Has usado el control como forma de protegerte? Escribe control en los comentarios y veamos cuántos somos. Quizá descubras que no estás solo en esa lucha. Cuando el control se vuelve la única vía, la destrucción personal se vuelve inevitable. La transformación final muestra a Vader mirando su propio reflejo en el casco. La frase "Yo soy tu padre" resonando como un eco de pérdida de identidad. El joven Anakin ya no reconoce su propia voz. El hombre bajo la máscara ha dejado de ser quien era. La psicología lo explica como disociación y despersonalización, mecanismos que surgen cuando el miedo se niega a ser aceptado y se transforma en una nueva identidad que ya no deseamos. Si sientes que ya no te reconoces, es momento de detener el proceso.
Suscríbete y activa la campanita para recibir herramientas que te ayuden a reconectar contigo mismo, porque el camino de regreso está abierto, pero requiere valentía para enfrentar esos miedos sin esconderse detrás de una máscara. Cuando comprendemos que el miedo no es el villano, sino el mensajero que nos advierte de una vulnerabilidad, podemos cambiar la forma en que respondemos a esa señal. Anakin, al intentar silenciar la voz del temor con la fuerza de los Sith, solo amplificó el eco de su propia incertidumbre. Cada paso que dio hacia el control fue en realidad una huida de la parte más frágil de sí mismo. Esa huida lo llevó a construir una armadura de metal que, aunque imponente, lo aisló de sus propias emociones y lo convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue. En la vida real, vemos versiones más sutiles de este proceso. Tal vez sientas que necesitas que todo salga perfecto para evitar la crítica, o que trabajar sin parar te protege del temor a ser insuficiente. Quizá te hayas refugiado en una posición de autoridad para no sentir la soledad que temes. Cada una de esas respuestas es válida en el momento, pero si no se les permite existir, el miedo se vuelve una fuerza que nos impulsa hacia decisiones que, con el tiempo, nos alejan de nuestra esencia. La buena noticia es que el ciclo no es inmutable. Reconocer la presencia del miedo es el primer paso para darle un espacio y observarlo sin juicio. Cuando Anakin finalmente se enfrenta a su hijo, la chispa de humanidad que había enterrado bajo capas de metal vuelve a brillar. Ese momento nos muestra que aunque la máscara sea pesada, siempre hay una puerta de salida. La decisión de salvar a su hijo, aún sabiendo que eso implicaría su propia muerte, demuestra que el miedo puede transformarse en un motor de coraje cuando se le permite ser sentido y no reprimido. Así que, ¿qué podemos hacer hoy para evitar que el miedo nos convierta en nuestra propia versión de Darth Vader? Primero, identifica cuál de esos temores está latente en tu interior. Pregúntate qué señal te está enviando tu cuerpo cuando sientes esa presión. Segundo, permite que ese miedo exista sin intentar suprimirlo de inmediato. Observa cómo se siente, qué pensamientos lo acompañan y qué deseos emergen de él. Tercero, busca pequeñas formas de actuar desde la vulnerabilidad en lugar de la rigidez. Compartir una inseguridad con alguien de confianza, aceptar un error como parte del aprendizaje o simplemente respirar profundamente cuando la ansiedad aparece. Cada gesto de apertura debilita la necesidad de construir muros impenetrables. Si este análisis resonó contigo, me encantaría que dejaras un comentario describiendo cuál de los temores identificados sientes más presente en tu vida y qué pequeño paso estás dispuesto a dar para enfrentarlo. Tu historia puede inspirar a otros que están caminando por la misma senda. Y si alguna frase te tocó particularmente, regálame un like porque eso nos ayuda a seguir creando contenido que invite a la reflexión. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte futuros videos donde exploraremos más personajes y situaciones que nos enseñan lecciones valiosas sobre la psicología humana. Recuerda, el camino de regreso al auténtico yo está siempre abierto, pero requiere la valentía de mirar al espejo sin la máscara y aceptar lo que allí se refleja. No dejes que el miedo se convierta en la sombra que controla tu destino. Tú tienes el poder de elegir la ruta de la conciencia, la compasión y el crecimiento. Gracias por acompañarme en este viaje por la mente de Darth Vader. Hasta la próxima y que la fuerza de la introspección te guíe siempre.